A quienes nos escuchan hoy y se han preguntado, no sé, 1000 veces por qué terminan siempre con el mismo tipo de persona desastrosa. A ver, no es porque les guste sufrir ni porque estén rotos por dentro, de verdad. Totalmente. Es que es una carga brutal que la sociedad nos pone encima casi siempre por un desconocimiento, digamos, absoluto de cómo funciona la maquinaria biológica de la mente humana. 100%. Y por eso estamos aquí en Amor No Tóxico, el podcast de relaciones conscientes, para destrozar esos mitos que sinceramente solo generan culpa. Porque, seamos honestos, la cultura pop y la industria de la autoayuda nos han vendido una idea increíblemente destructiva. No. Sí, muy condescendiente además. Exacto. Constantemente escuchamos ese cliché terrible de que si alguien vuelve a caer en una dinámica que le hace daño, es porque no tiene amor propio. O sea, como si fuera una falla moral. Y hoy nuestra misión en esta exploración es sumergirnos en un fragmento súper potente que nos llegó, titulado ¿Por qué repites el patrón? Un texto durísimo, por cierto. Durísimo, sí. Vamos a analizar por qué nuestro propio cerebro nos sabotea en el amor y por qué esa famosísima fuerza de voluntad es francamente una completa estafa cuando se trata de sanar. Y fíjate que es una conversación absolutamente necesaria, porque las ideas que plantea este texto que estamos analizando hoy te quitan la venda de los ojos de una manera muy brusca, pero al mismo tiempo es profundamente liberadora. Sí, te quita un peso de encima. Claro. La premisa central aquí es que repetir dinámicas destructivas no tiene absolutamente nada que ver con ser débil o con que te falte valor personal. Al contrario, lo que estamos viendo es un mecanismo puro y duro de supervivencia neurológica operando exactamente como fue diseñado. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco. Porque culpar a alguien de no tener amor propio por repetir un patrón tóxico es como gritarle a una computadora por tener un virus que ni siquiera sabe que tiene. Es absurdo. Es una analogía perfecta. Le estás exigiendo a la máquina que funcione impecable cuando su código base tiene otras instrucciones. Ajá. Está operando bajo una programación completamente diferente. Y a mí me da mucha rabia ver cómo la sección de autoayuda en cualquier librería insiste tanto en hacernos sentir culpables. Abres un libro y la conclusión siempre parece ser, aceptamos el amor que creemos merecer. Uf, la clásica frase. Qué frase tan horrible. Y qué pesada para alguien que le está pasando súper mal, ¿no crees? Como mujer yo misma la he leído y he pensado, wow, o sea, todo esto es mi culpa por no quererme lo suficiente. Claro, y lo fascinante aquí es cómo esta perspectiva más neurocientífica desarma por completo esa trampa de la culpa. Históricamente la sociedad se enfoca en juzgar el resultado final. Sí, lo que se ve por encimita. Exacto. Vemos a alguien regresando a una relación, digamos, abusiva o caótica y de inmediato se emite un juicio moral. Tipo, es que le encanta el drama. Uy, sí, típico. Pero la información que estamos cruzando hoy nos revela que no es un fracaso del carácter en lo absoluto. Lo que estamos presenciando es un mecanismo cerebral mal enfocado. El cerebro está ejecutando un mandato biológico innegociable de buscar lo familiar. No está buscando lo que es bueno filosóficamente hablando. O sea, le vale la filosofía. Le vale. Busca lo que conoce. Y quitarle ese peso moral a nuestras decisiones emocionales es de verdad el primer paso indispensable para que la gente deje de castigarse. Pero, a ver, tengo que hacer de abogada del diablo aquí por un segundo, porque estoy segura de que muchos le están pensando. Si decimos que todo esto es simplemente, culpa de la biología y que el cerebro está en piloto automático, ¿no le estamos dando a la gente un pase libre para no asumir ninguna responsabilidad? Es una muy buena pregunta. Es que suena a la excusa perfecta para decir, bueno, así es mi cerebro, no puedo hacer nada al respecto y voy a seguir buscando a la persona que me destruye la vida. Claro, entiendo por qué suena así, pero esa es una distinción crucial. Entender el mecanismo biológico no es un pase libre, es todo lo contrario. Hay una diferencia gigantesca, entre tener la culpa de algo y ser responsable de solucionarlo. Ok, a ver, explícame eso. Pues, a ver, nadie tiene la culpa del código de programación que le instalaron en la infancia. Nadie eligió cómo se veía el amor en su casa a los 5 años, ¿cierto? Cierto, totalmente. Uno no elige a sus papás. Exacto. Pero una vez que nos damos cuenta de que ese software está obsoleto y nos está, digamos, arruinando la vida, ahí sí somos 100% responsables de descargar la actualización. La biología nos da una explicación,
no una excusa. Nos dice por qué estamos actuando así para que por fin usemos las herramientas correctas, en lugar de usar la culpa, que ya vimos que es completamente inútil. Me encanta cómo lo pones. La biología es la explicación, no la excusa. Entonces, si ya establecimos que el problema no es una falla moral, no es que seamos débiles y no es falta de voluntad, ¿qué demonios está controlando estas decisiones? El inconsciente puro y duro. Exacto. Pero si no somos nosotros eligiendo el desastre a propósito, ¿quién está al volante? Y esto nos lleva a un concepto que cuando lo leí en el texto fuente me pareció escalofriante. Nuestro cerebro no distingue entre lo que es bueno y lo que simplemente conoce. Y ese justamente es el núcleo neurológico de todo este asunto. Si conectamos esto con el panorama más amplio de la evolución humana, tiene todo el sentido del mundo. Para nuestro cerebro primitivo, la palabra seguro no significa saludable, y mucho menos significa feliz. Entonces, ¿qué significa? En términos de pura supervivencia evolutiva, seguro significa una sola cosa: predecible. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante, y la verdad, un poco confuso también. Porque ayúdame a entender esto. A simple vista, rompe con toda la lógica de la supervivencia. A ver. Si una relación genera dolor continuo, si te drena la energía, si te quita la paz mental, o sea, ¿no debería nuestro instinto animal hacernos huir en dirección contraria a la velocidad de la luz? Uno pensaría que sí. Pues sí, si uno toca una estufa caliente, el sistema nervioso hace que quites la mano inmediatamente. No te quedas ahí pensando si la estufa va a cambiar. ¿Por qué en el terreno del amor el cerebro es tan terco y prácticamente nos empuja de cabeza hacia el fuego? Porque estamos hablando de dos sistemas de supervivencia diferentes. O sea, con la estufa caliente el peligro es físico, inmediato e inequívoco. Te quemas y ya. Ajá. Pero cuando hablamos de vínculos humanos, entramos al territorio del sistema de apego, que es fundamental para que un mamífero joven no se muera. El cerebro es en esencia una máquina de predicción. Gasta una cantidad brutal de energía intentando anticipar lo que va a pasar el próximo minuto para mantenernos vivos. Claro, quiere saber qué sigue para protegerse. Exacto. Y si en la etapa de formación de una persona, el cuidado y el afecto estuvieron atados al caos, a los gritos, a la frialdad emocional o a esta amenaza constante de abandono, el sistema nervioso de esa persona se volvió un experto absoluto en navegar esa turbulencia. O sea, básicamente aprendió a sobrevivir en una zona de guerra emocional. Es una excelente forma de decirlo. Conoce perfectamente las reglas de ese juego caótico. Sabe cómo reaccionar, sabe cuándo guardar silencio, sabe leer esos microgestos de enojo en la cara del otro. ¡Wow! Por lo tanto, aunque esa situación sea profundamente dolorosa, es increíblemente predecible. Y para el cerebro primitivo, si algo es predecible, significa que no hay sorpresas mortales. Conoce al monstruo, digamos, y por eso cataloga el caos como su zona de confort. ¡Qué locura! O sea, el caos es un territorio mapeado. Es un mapa que te lleva directo al desastre, sí, pero es un mapa al fin y al cabo. Y el cerebro prefiere un mal mapa a no tener mapa. Precisamente. Ahora, imagínate el escenario opuesto. Imagínate que esta misma persona, con este sistema nervioso calibradísimo para el drama, de repente conoce a alguien emocionalmente estable. Alguien que le ofrece tranquilidad, que es consistente, que se comunica sin juegos raros. Lo que todo el mundo dice que quiere, ¿no? Exacto. Para la mente lógica y consciente, esto suena al paraíso. Es lo que esa persona te diría en una entrevista que busca en una pareja. Pero para su sistema nervioso primitivo, esto es un territorio alienígena. No hay mapa. Ay, no. No sabe qué hacer con el silencio si no está cargado de tensión. Entonces, el cerebro primitivo entra en pánico absoluto. Empieza a mandar señales de alarma tipo: no conozco esto, está demasiado tranquilo, seguro es una trampa, huye. Huye. Claro, por eso tantas veces escuchamos a amigos o nos pasa a nosotros que decimos que el amor sano se siente aburrido. O peor aún, que genera muchísima ansiedad. Mientras que el caos tóxico se siente como, no sé, un imán irresistible. Sí, la famosa chispa. La chispa. Es la famosa chispa romántica de la que tanto nos hablan en las películas de Hollywood. Qué brutal es darnos cuenta de esto. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, ay, es que es súper buena persona, me trata increíble, pero, no sé, no siento esa chispa? Todo el tiempo. Y resulta que esa adorada chispa no es la magia del destino operando a tu favor.
Es simplemente tu sistema nervioso reconociendo tu trauma infantil favorito. Es la amígdala cerebral gritando, ¡ah, mira! Inestabilidad emocional, señales confusas, de aquí soy, ponte cómodo. Es que es una redefinición completa y la verdad muy devastadora de lo que la cultura popular entiende por atracción. Al analizar estos mecanismos, destrozamos por completo el romanticismo de esa atracción arrolladora y casi dolorosa. Totalmente. Porque la ciencia nos dice claramente que en muchos casos el cerebro simplemente está buscando su dosis de lo familiar. Y a nivel bioquímico, fíjate, el cuerpo de alguien acostumbrado a la turbulencia vive con niveles de cortisol altísimos, la hormona del estrés. Ajá, están siempre al límite. Sí, entonces cuando hay paz, el cortisol baja de golpe y el cuerpo literal siente que algo falta. Es como un síndrome de abstinencia y la mente te cuenta la historia de que estás aburrido o que esa persona no te interesa. Es aterrador, sinceramente, entender que nuestro propio cuerpo puede llegar a equiparar el estrés severo con la seguridad. Pero viéndolo fríamente, explica a la perfección por qué las tácticas que solemos usar para salir de estos patrones siempre, pero siempre fracasan con tanta espectacularidad. Sí, fallan siempre. Y esto nos empuja directo al siguiente punto crítico de la fuente que estamos analizando hoy. La absoluta, total y bastante deprimente inutilidad de la famosa fuerza de voluntad. Y este es, sin lugar a dudas, el muro contra el que se estrellan casi todos los enfoques tradicionales de autoayuda. Es que es cómico si lo piensas, porque si entendemos la magnitud del mecanismo de supervivencia que nos acabas de explicar, de repente es ridículo pensar en nuestras soluciones de siempre. O sea, creemos que hacer listas de pros y contras en una libreta nos va a salvar. O los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Ándale, o jurar solemnemente el 1 de enero a la medianoche que, ya se acabaron las decisiones tóxicas. Es como estar parado en medio de un huracán categoría 5 e intentar detener el viento con un paraguas de papel. La información de hoy es categórica. La atracción hacia lo familiar no se puede vencer a pura fuerza de voluntad. Prometer que esta vez será diferente no sirve de nada. No sirve porque plantea una pregunta fundamental sobre cómo está construida nuestra mente. O sea, ¿por qué la fuerza de voluntad es tan inútil aquí? Y la respuesta está en la anatomía del cerebro. Estamos intentando resolver un problema masivo del inconsciente usando una herramienta súper frágil de la mente consciente. Explícanos un poco más esa diferencia. A ver, hacer una promesa de que esta vez será diferente es un acto de la corteza prefrontal, que es la parte más reciente y evolucionada de nuestro cerebro. Es la que se encarga de la lógica, de pagar los impuestos, de planificar tu día. Ok, el cerebro adulto y responsable. Exacto. Pero esa atracción visceral hacia el caos, ese impulso de volver al lugar que te lastima, se origina en partes mucho más profundas, primitivas y fuertes, como la amígdala. O sea, literalmente estamos mandando a un niño de 5 años a pelear contra un peso pesado de la lucha libre profesional. Es una pelea completamente arreglada en tu contra. Y hay otro factor crítico que la gente olvida. La fuerza de voluntad es un recurso finito. Es igualito a la batería de un celular. Funciona muy bien a las 10 de la mañana cuando tomaste tu café, dormiste bien y estás tranquilo. Ahí somos todos muy racionales. Ahí la corteza prefrontal frena el impulso. Pero ¿qué pasa a las 10 de la noche? ¿Qué pasa cuando tienes cansancio acumulado, estrés del trabajo o te tomaste una copa de vino? La batería de la corteza prefrontal se apaga. Y en ese instante de vulnerabilidad, tu inconsciente toma el control del volante. Ay, claro. Y es exactamente en ese momento, a las 2 de la mañana, un martes cualquiera, cuando mágicamente se manda ese mensaje de texto a la persona equivocada. El famosísimo mensaje de las 2 de la mañana. Ese mero. Cuando le abres la puerta a quien ya se la había cerrado. Y bueno, a la mañana siguiente llega esta resaca emocional espantosa. El ciclo de culpa se reinicia con toda la fuerza, tipo, ¿qué estupidez acabo de hacer? Me lo había prometido. Y te castigas el doble. Y volvemos al punto 1 de nuestra conversación, donde la sociedad te señala y te acusa de no tener dignidad. De verdad que es un círculo vicioso diseñado para destrozarle la autoestima a cualquiera. Es devastador. Pero a ver, aquí es donde entra la parte esperanzadora de toda esta ciencia. No estamos condenados a repetir el ciclo hasta el día que nos muramos. La salida no es echarle más ganas, ni apretar los dientes más fuerte. La salida es cambiar el enfoque de raíz. ¿Hacia dónde? Si ya sabemos que el problema es que el cerebro busca lo que le resulta familiar, entonces el objetivo supremo no es agotar tu energía reprimiendo el impulso,
El objetivo es trabajar para que lo saludable se convierta en lo familiar. Tienes que reprogramar el código base. Y aquí es donde te voy a pedir que nos volvamos sumamente prácticos, por favor. Porque esto de reprogramar el cerebro suena fantástico en un escenario TED, pero en la vida real suena a película de ciencia ficción. Suena a que me tengo que conectar unos cables en la cabeza mientras duermo. O sea, ¿cómo se ve realmente en el día a día esto de reprogramar tus vías neuronales? Se ve en las primeras etapas como una incomodidad absoluta y sostenida. Hay que decirlo claro, reprogramar no es un momento de iluminación mística en un retiro espiritual. Es un proceso biológico que se llama neuroplasticidad. Existe un principio, la ley de Head, que dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. A ver, ¿en español? En español significa que si toda tu vida el amor y la ansiedad se encendieron al mismo tiempo, esas neuronas tienen una autopista de 8 carrilos conectándolas. Para desmontar esa autopista gigantesca, tienes que dejar de circular por ahí y empezar a abrir un caminito nuevo en medio de la selva. Lo cual significa tolerar conscientemente la maldita falta de chispa. Exactamente. Significa que cuando aparece alguien que es consistente, alguien que no te deja en visto por 3 días para luego volver con un ramo de flores y disculpas de novela, alguien que ofrece calma, tu sistema nervioso va a gritar de aburrimiento o de pánico. Te va a pedir drama a gritos. A gritos. Y el trabajo de reprogramación consiste en quedarte ahí de todos modos. Consiste en respirar profundo a través de esa ansiedad, observar tus ganas de salir corriendo a buscar el drama y simplemente no actuar. Es enseñarle a tu cuerpo, por repetición, que esa calma no es la pausa antes de que explote una bomba. Que la paz, de hecho, es segura. ¡Wow! Es literalmente fisioterapia para el cerebro. Porque cuando alguien se rompe un músculo, la rehabilitación duele. O sea, no es cómoda ni relajante. Los primeros meses de intentar construir una relación con bases sanas no se van a sentir como maripositas tiernas en el estómago. Para nada. Probablemente se sientan como una mezcla rarísima de escepticismo, aburrimiento y muchas ganas de huir, porque tu cerebro está desesperado buscando ese golpe de adrenalina al que es adicto. Es una excelente forma de verlo. Estás reconstruyendo tu tolerancia a base a los químicos de tu cerebro. Y a medida que pasa el tiempo y sostienes esa exposición a estímulos respetuosos, tu cerebro empieza a podar las conexiones antiguas. La autopista del caos se llena de maleza, se cierra. Y el caminito nuevo de la paz se ensancha y se pavimenta. Ay, esto lo cambia todo. De verdad. Porque significa que sí llega un punto de inflexión. Si toleras esa incomodidad el tiempo suficiente, el cerebro termina aceptando la estabilidad como su nueva zona de confort. Y cuando ese código cambia por dentro, o sea, la realidad afuera se transforma por completo. Es automático. Claro. Cuando por fin tu sistema nervioso registra que la comunicación abierta y el respeto es lo familiar, la atracción natural se alinea orgánicamente con tu bienestar. De repente ya ni siquiera necesitas fuerza de voluntad para alejarte de la gente tóxica, porque simplemente dejan de atraerte. Te dan flojera. Te dan flojera o te generan rechazo instantáneo. Ese es el verdadero triunfo de la neuroplasticidad. Pasas de tener que luchar a diario contra tus instintos a tener instintos que por fin trabajan de tu lado. Qué viaje tan revelador hemos dado hoy en esta conversación, de verdad. Pasamos de mirar este problema con un lente moralista que nos llama débiles o tontos, a observarlo con un microscopio que nos muestra una máquina de supervivencia súper eficiente pero mal configurada por el pasado. Nos devuelve el control sin cargarnos de culpa. Y si tuviéramos que destilar el mensaje más crudo, real y esperanzador de toda la sesión de hoy, sería este. A quienes nos escuchan no están librando una batalla contra su falta de valor personal. No hay nada roto en su núcleo como seres humanos. Simplemente están lidiando con un código de programación obsoleto. Así de simple. Sí, y el cerebro humano tiene una capacidad de adaptación formidable. Si cuando eran niños ese sistema neurológico logró aprender a amar el caos para poder sobrevivir, tiene biológicamente la misma capacidad exacta para aprender a amar la paz hoy. Es una actualización de software que está completamente a nuestro alcance. Me encanta. Y para cerrar esta exploración en amor no tóxico, queremos dejarlos con una idea muy provocadora. Algo que al principio incomoda un poco asimilar, pero que si le damos vueltas tiene un poder transformador absoluto. A ver. Imagínense por un segundo la cantidad monumental de energía física, mental y emocional que desperdiciamos todos los días sintiendo culpa.
Energía que se va en preguntarnos, ay, ¿por qué volví a escribirle? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué soy así? Toda esa energía se drena en un agujero negro inútil. 100%. Si logramos frenar ese castigo interno por elecciones que en realidad están basadas en una programación vieja, de repente toda esa reserva gigantesca de energía queda libre. Y esa energía es justamente el combustible que necesitamos para tolerar la incomodidad de lo nuevo y reescribir nuestro código de atracción. La culpa no solo es inútil, o sea, biológicamente es el mayor obstáculo para reprogramar el cerebro. Es un cambio de paradigma vital. Dejar de mirar tu propio historial de relaciones con vergüenza y empezar a observar tus mecanismos con una curiosidad genuina, casi científica. Tal cual, observarnos sin juzgarnos. Y bueno, para bajar toda esta teoría a la realidad de la vida diaria, les tenemos un reto, un micro ejercicio práctico para toda la audiencia. Toma menos de 60 segundos, pero puede generar un cortocircuito enorme en su piloto automático. Tome nota de esto. El ejercicio es este. La próxima vez que conozcan a alguien y sientan esa chispa intensa, esa atracción casi magnética y urgente, o peor aún, cuando reaparezca alguien de su pasado que saben que siempre les genera turbulencia, detengan todo por 60 segundos exactos. Respiren profundo y pregúntense con una honestidad brutal. ¿Es esto realmente un inicio de conexión segura? ¿O mi amígdala cerebral acaba de reconocer un patrón de caos que le resulta peligrosamente familiar? Es poderosísimo, porque el simple acto de hacer esa pausa deliberada rompe la respuesta automática. Le da el oxígeno y el tiempo necesario a tu corteza prefrontal para encenderse y evaluar la situación sin el secuestro emocional. Es el primer paso hacia tu libertad emocional. Es básicamente meterle el pie a la rueda del patrón tóxico. Así que, a todos los que nos han acompañado hoy, queremos saber de ustedes. Vayan a la sección de comentarios o a nuestras redes y cuéntenos, de forma anónima o abierta, no importa. ¿Cuál fue ese patrón de caos familiar específico que durante años confundieron con amor apasionado o con la chispa del destino? Ponerlo en palabras de verdad ayuda a desarmarlo. Escribirlo hace toda la diferencia. Y por favor, si esta charla les quitó un peso de encima, envíensela en este mismo momento a esa persona en su círculo que saben que necesita escuchar esto urgentemente para dejar de culparse. Recuerden seguir el podcast para no perderse nuestras próximas inmersiones, porque aquí seguiremos rompiendo mitos y hablando sin filtros. Gracias por acompañarnos en Amor No Tóxico.